Listo. La persona que medita conmigo en este momento es Manuel Acuña Medina, médico humano con estudios en medicina integrativa, medicina de estilo de vida y comunicación humana. Esto es Medita conmigo. Bienvenido y bienvenida. Gracias, Manuel, por acompañar en esta práctica. Gracias, Francisco. En general, partimos con una pregunta que nos acerca un poco a la experiencia durante la práctica. Esta pregunta es, ¿qué notaste durante esta meditación o esta práctica? Noté mi respiración, noté el aire entrando, intentando ver hasta dónde podía yo percibir que entraba. Noté ruidos a ratos, tanto ruidos que venían por tu parte en el fondo, u otros que hay acá en mi ambiente que se mezclaban. Entonces, cuando hacía el ejercicio de poner la atención, eh, podía poner la atención en una música de fondo que hay acá, leve, pero que en algún momento logré percibirla con bastante fino. Eh, Podía poner atención en eso, poner atención en la respiración, poner atención en otros ruidos que venían por tu parte. Y en algún momento tuve sensaciones difíciles de describir, de estar con poca eh, percepción, por así llamarlo, o con poca saliencia del, del mundo. Interesante. Se me pasaron hartas cosas durante la práctica. Sonido, respiración, atención en diferentes focos. De esta experiencia dijiste como si hubieran menos estímulos externos, como si estuviera más focalizado el interior. Claro, claro, como si hubiera, eso, como si todo lo que soy capaz de percibir se bajara la intensidad de su estímulo. ¿Mm? Interesante. Y si me permites preguntarte sobre esta misma experiencia, ¿algo en particular que te haya llamado la atención? Creo que la capacidad de cambiar el foco Ujú. en respiración y en sonido me llamó la atención cómo cambiaba totalmente mi estado o la experiencia de ese momento. O Interesante. sea, de poner el foco en en la respiración, aparecían algunas sensaciones bucales, por ejemplo, y, y física en mis manos, en mi percepción de tamaño, por así llamarlo, en el ambiente. Y al poner el foco en el sonido, en estar atento a escuchar o de frente a escuchar algunas cosas, había como un cambio de percepción en, en mi estar en el mundo, por así llamarlo. Ujú. Interesante. Es súper interesante eso de cómo vamos explorando este aparato de la atención, que tiene varias formas de poder estar en el mundo, ¿no? Tanto en el Uh-huh. foco como en la amplitud. Súper interesante. Gracias, Manuel. Este pequeño ejercicio se llama indagación, eh, donde tratamos de centrarnos más en la experiencia y tratar de buscar eh, elementos de patrones personales o incluso universales en relación a nuestra experiencia humana, ¿no? Y Uh-huh. creo que una de las definiciones que hace Fernando Torrijos respecto a la meditación es justamente eso, es conocer la experiencia de ser humano. Y eso Uh-huh. lo vinculo con eh, una de las cosas que habíamos conversado y ya te había escuchado hablar en las presentaciones sobre esta medicina humana. Eh, Uh-huh. me gustaría mucho si te pudieras primero presentar a las personas que te van a escuchar y luego comentar un poco qué es la medicina humana y partir ahí la conversación. Gracias, Francisco. Mi nombre es Manuel Acuña Medina, soy médico, tengo alguna formación o estudio en medicina integrativa, medicina de estilo de vida, y actualmente estoy terminando un ciclo de formación en comunicación humana y biología del conocer. Y, y llevo ya algunos años dedicado
al acompañar personas de manera individual o grupal, y tener conversaciones sobre salud con diferentes profesionales y intentar mezclar visiones. Y de ahí nace esta idea de explicitar el hablar de medicina humana, que suena bastante simple en realidad, que es volver a poner el énfasis en el ser humano, en el que nosotros quienes ejercemos este oficio o arte somos humanos y tratamos a humanos. En el fondo yo hoy día entiendo que fui a la universidad a estudiar medicina humana y creo que poner el énfasis en eso me parece irrelevante. Me parece que reflexionar sobre lo que significa ser humano es muy relevante para toda la práctica médica, tanto lo que hacemos los médicos como lo que significa la misma conversación, la interacción entre personas o entre grupos de personas, y luego hacia la biología misma o la fisiología del tipo de intervenciones técnicas que hacemos. Pienso que hay muchas conversaciones hoy que como que descorporalizan o deshumanizan la conversación cuando hablamos de alimentación, de ejercicio, de relaciones sociales, o sea, de muchos temas, de farmacología incluso. A veces estas conversaciones son bien teóricas y alejadas de la persona humana, que solo existe en una experiencia única e individual, Ujú. y la manera de conocer el mundo de cada persona es única. Por lo tanto, pienso que estas reflexiones y esta manera de enfrentarse a la práctica y al estudio de la salud, creo que son interesantes y de alguna manera a mí me parece una urgencia conversar en estos términos en algunos momentos que pareciera ser que la medicina se convierte en protocolos, en activación de protocolos, en listas de indicaciones, sean fármacos o incluso sean hábitos o acercamientos que parecen ser más modernos. Eh, es complejo decir que la medicina está deshumanizada porque siempre va a ser una práctica entre seres humanos, pero creo que más que deshumanizada pudiera faltar una reflexión sobre lo que significa ser humano. Y por eso es que me hace tanto sentido hablar de medicina humana, intentando ponerle el énfasis en la palabra humana, que eso ya creo que llama a la reflexión. Totalmente. Y mientras te escuchaba, salieron algunas ideas y preguntas, ¿no? Y primera pregunta que quizás puede ayudar a focalizar en qué del humano o de esta reflexión sobre el humano eh, se puede dar mayor énfasis en una consulta o cómo lo ves desde la parte más práctica, cómo se expresa esto en una consulta o en una relación uno a uno. Creo que primero para mí se ha expresado en una necesidad de darle tiempos humanos o Ujú. tiempos respetuosos a estas interacciones, porque justamente en un espacio de comodidad, de respeto, de pausa de tiempo, donde pienso en la conversación, en la interacción entre dos personas cualquiera, o en la práctica médica como ha sido mi experiencia, el saludo, el entrar en confianza, el conocerse, de alguna manera me parece, más cuando somos personas desconocidas, son caminos como necesarios en una conversación humana para que luego lleguemos a tener conversaciones relevantes. Y a veces el darse ese tiempo necesario para que aparezca la otra persona, eh, creo que es un punto súper importante y yo lo veo en la consulta. Entonces, a mí me pasaba cuando, reflexionando, mirándome hacia atrás, cuando era interno, por ejemplo, hace ya varios años, haber escuchado unos comentarios que siempre se me quedaron. Es que las personas vienen a conversar acá nomás, decía algún médico. O escuchar a una matrona decir, es que no, que la gente viene a ser escuchada nomás. Entonces se me diluía la idea de que nosotros, como prestadores de salud, íbamos a dar grandes soluciones y a veces éramos grandes orejas. Y eso fue cambiando mi percepción. Hoy día le dedico mucho tiempo a la escucha activa, eh, atenta, reflexiva, que me parece un gran desafío en la práctica médica. Y ya inicia una parte terapéutica que creo que la medicina no puede estar ajena. Lo que a una persona le pasa conversando con un amigo, con una amiga, que hay un desahogo, una comunidad, una conversación, me parece que en la práctica médica debe estar también. Nosotros debiéramos ser expertos en eso, en conversación y en contacto humano y en comunidad, por así llamarlo.
para que aparezcan. Y luego también se ven otras ideas como de lo único que es la experiencia humana, lo diferente que son las percepciones en base a la historia. Por lo tanto, el comprender realmente lo que otra persona nos quiere decir es un desafío tremendo, porque voy a usar una palabra que a mí me enamoró mucho conocerla para entender este fenómeno, que es la polisemia. Cuando la polisemia significa que una palabra tiene diferentes significados, por supuesto que dependiendo de la experiencia. De hecho, se me vino como pensamiento durante la meditación porque yo escuché un ruido y ese ruido me trajo un recuerdo muy alegre porque pensé en una situación puntual de mi historia, que era un ruido de pájaro en una casa, en un lugar maravilloso, con la familia, me genera emoción. Y si otra persona se expuso a ese mismo ruido en otra circunstancia violenta, el hablar de pájaros va a ser totalmente distinto. Y eso por poner un ejemplo concreto que ni siquiera era un lenguaje, o si fuera un lenguaje, pero era un ruido. Imagínate con las palabras entonces también cómo puede ser de diferente. Cuando las personas hablan de cualquier experiencia, entonces lo desafiante que hoy día es especificar para ser capaz entonces de conocer y de comprender a la otra persona qué es lo que realmente me quiere decir y no qué es lo que yo estoy escuchando, que ahí también se presta el sesgo de nosotros como seres humanos, porque también tenemos esa polisemia de las palabras. Entonces creo que ahí hay una necesidad de ser cada vez más experto en la conversación, en la comunicación humana, que en general, por lo menos cuando yo estudié medicina, estaba ausente de las mallas. Sí, por suerte hoy en día está cada vez más fuerte esa área y se está desarrollando en distintos centros, por suerte, ¿no? Y también se empieza a oler esta ausencia o esta falta, ¿no? Y también eso mueve a muchos colegas a empezar a interesarse por estos temas, ¿no? Y es cosa de ver los perfiles, si uno se ve a los perfiles de ciertos profesionales que empiezan a generar contenido en redes sociales, tienen una gran cantidad de seguidores, ¿no? Y eso también es interesante, como hay un grupo de personas que están empujando o viendo esta visión hacia una dirección que en el tiempo se va a ir traduciendo en algo más quizás académico, institucional, de formación, y se empieza a ver en políticas públicas. Quizás algo concreto vendría a ser ampliar la cantidad de minutos en la consulta, ¿no? En atención primaria, por ejemplo. Por lo menos la primera consulta, ¿no? Para conocernos un poco mejor. Sí. Totalmente. Sí. Interesante también lo que decías de esto del sonido, ¿no? Como significamos diferentes y este significado también está en pensamiento, recuerdo, en cuerpo, cómo se vive ese recuerdo en el momento. Y parte de esta práctica de meditación va en conocer eso, en darnos cuenta qué nos ocurre, ¿no? Y es empezar a desentramar el significado de nuestra propia experiencia. Y también a través de la práctica nos volvemos más hábiles para contar lo que nos ocurre, ¿no? También a mi parecer, estamos en un espacio y en un ritmo que esa visión hacia el interior y saber qué nos ocurre es más difícil. Y a veces parar nos ayuda justamente a eso, a ponerle palabra a aquello que está y poder comunicar aquello que está. Y no solo lo que me dicen, que es lo que tengo que decir, ¿no? Que también a veces ocurre. Sí. Claro. Interesante esto de la medicina. Y ahí me nace... Me nace también comentarte un aspecto que veo de la visión de medicina humana, que tiene que ver también con una descripción o reconocimiento que hacemos biológico evolutivo de lo que es el ser humano. Por tanto, cómo las estimulaciones relativamente adecuadas para este tipo de animal son las estimulaciones que van a generar coherencia, por ejemplo, en el tipo de pensamiento que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hay algunos aspectos de la vida moderna quizá que alejan al ser humano de su naturaleza biológica, por lo tanto van a ser capaces de generar cortocircuitos, por así llamarlo, o pueden ser en el fondo explicaciones para entender las problemáticas de salud actual. Yo creo que el ser humano expuesto a ciertas estimulaciones naturales, ciertas luces, ciertos sonidos, cierta cantidad de información, cierto tipo de alimentación, cierto tipo y cantidad de trabajo, cierto tipo y cantidad de relaciones sociales, desde la biología más básica es capaz de producir la sustancia que mantienen una coherencia y un orden, y hace que haya coherencia y orden en la respiración, en el latir,
el corazón, en los pensamientos y en todas nuestras funciones fisiológicas, que creo que por eso me gusta hablar de medicina humana cuando me siento veterinario también, ¿cachai? Es como decir, oye, Ana, tenemos esta capacidad los seres humanos de ser observadores, entonces somos observadores y somos capaces de mirar la raza, quizás la medicina evolutiva, o hay corrientes que se refieren en estos términos, y creo que es algo relevante de incorporar, y es súper digno para las personas cuando cuando entienden que a veces hay problemáticas de salud, por ejemplo, pensamiento, o ansiedad, obesidad, cáncer, problemáticas que hoy día son masivas, que tienen evidentemente muchas causas, pero una causa relevante pudiera ser la ausencia de estímulos, de un ambiente coherente con nuestra biología, que si bien esto es cambiante y evolutivo, pareciera ser que nuestra biología no cambia tan rápido como lo que ha ido cambiando los ambientes, y es esta discrepancia del ser humano, Homo sapiens sapiens, un simio, ¿no es cierto? Un simio inteligente puesto en una civilización no diseñada para este tipo de animales, que genera algunos problemas que yo creo que son evidentes. Y por otro lado, como la recuperación de la salud, como la exposición a esto, y cada vez se conversa más, nace de lo intuitivo y luego haciéndose científico evidentemente, hablar de baños de bosque, o de grounding, o de silencio, o de abrazar, de alimentación natural, de descanso, de jornadas laborales más cortas, que más que ser algo complejo pareciera ser algo súper simple, que es simplemente observar al ser humano e intentar ponernos de acuerdo en qué cosas necesitamos para un desarrollo armónico. Interesante. Bueno, una al escuchar eso siempre van saliendo más ideas, ¿no? Yo no podría hablar infinito. Y mientras te escuchaba, me llama la atención por un lado la palabra humana. Ahí te quería preguntar si había alguna diferencia con la idea del humanismo. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Y por otro lado, esta idea de evolución, ¿no? De cómo esta, a veces incluso accidentada evolución que tienen las diferentes personas, especies, terminan en un contexto diferente con el ritmo de tecnología que se ha ido incorporando, ¿no? Y esta accidentada evolución en este contexto particular genera una accidentada serie de situaciones, ¿no? Que también tenemos que ir haciéndonos cargo o manejando de la mejor forma posible también. Y asumiendo que hay cosas que sí podemos cambiar a corto plazo, otras más a mediano y otras a largo plazo, ¿no? También es parte del proceso. Totalmente. Sí. Bueno, lo primero, no tengo bien claro yo lo que es el humanismo, pero de la idea que tengo me parece más una corriente como desde la conversación y desde las ideas, versus hablar de humano desde lo biológico. Que es decir, que para mí es bien interesante y ha sido ir descubriendo una lógica que lo hacemos de hecho en la medicina cuando medimos parámetros, por ejemplo. Decimos la presión tiene que ser esta o más o menos, la glicemia tiene que ser esta o más o menos para que se cumplan nuestras funciones. Entonces creo que y la ciencia hoy día da tremendas herramientas para eso. Entonces hay cierta objetivación en el fondo, podemos medir hoy día parámetros biológicos, biomarcadores, y otras cosas que hoy día no podemos medir y que probablemente vamos a poder medir más adelante, que van definiendo como la naturaleza biológica del ser humano. Entonces, cuando yo pienso en humano, pienso en eso, pienso en cómo nos acercamos a la naturaleza biológica, también como sacándole un peso interpretativo e intentando ser preciso y certero en decir con respeto y cariño cierta masa muscular, por ejemplo, en cierta masa ósea, con cierta masa grasa, pareciera ser que hace que tus pensamientos fluyan, tu fisiología fluya, tus niveles hormonales aparezcan, y es ahí donde está el espacio para que luego aparezca un ser humano coherente, donde probablemente igual pueden haber problemas, ¿no es cierto? Pero por lo menos estamos entregando una descripción básica, biológica, para que el ser humano, para que aparezcan cosas, para que aparezca un ser humano creativo, libre, apto
capaz, sano. Y quizás en lo que tú comentas de la evolución, claro, más allá también de ponerle una connotación negativa o positiva, es interesante cuando entendemos las enfermedades modernas, que algunos autores llaman enfermedades occidentales, enfermedades de los hábitos, de los estilos de vida, o enfermedades ligadas a la civilización, lo entendemos como síntomas de esto. Y eso también puede hacernos bajar la carga emocional, quizá individual, y nos puede ayudar a ver las soluciones macro, a verlas en el largo plazo o en el mediano plazo, en entender que los cambios no son de un momento para otro, y a intentar planificar un poco, ¿no es cierto?, cómo salimos de esto, pienso a nivel macro de cómo nos organizamos. Entonces, claro, creo que ahí la evolución o el ser humano ha hecho lo que ha hecho, no se equivoca, por así llamarlo, sino que hemos sido consecuencia de nuestras propias conversaciones y coordinaciones. Y en ese sentido, hablar de enfermedad, por ejemplo, claro, se vuelve curioso cuánto nos llamamos enfermos o cuánto nos llamamos adaptados, y puede ser interesante desde el lenguaje para bajar la carga emocional que le damos a la situación, que esto es parte grande del sufrimiento, creo yo, de las personas. Y que ahí lo puedo vincular con la educación, entonces, con la alfabetización de las personas en estos fenómenos biológicos. O sea, si yo tengo diabetes y no entiendo nada de lo que es la diabetes, es muy complejo. La diabetes pasa a ser una figura no tan lejana a tener un espíritu maligno, porque no hay conocimiento, no hay ningún arraigo biológico ni hay una comprensión. En cambio, cuando la diabetes es bien conocida y reconocida en la cultura, ¿no es cierto?, y luego a nivel individual, ¿con qué tiene que ver? Claro, tiene que ver con un ambiente que me expone alimentos de cierto tipo, eso coarta mi libertad de elegir. Además, tenemos muy poca actividad física, que tiene que ver con que en la ciudad de mañana pierdes también. Además, descanso poco, además los ritmos circadianos están alterados. Entonces creo que cuando las personas ven las problemáticas desde ese punto de vista, es súper digno, y las soluciones individuales también se pueden manejar de mejor manera. Entonces creo que la visión desde la evolución es interesante para comprender las enfermedades adaptativas modernas, y sobre todo porque desde la educación creo que pueden darle mucha dignidad a las personas en la comprensión de los procesos. Sería un foco totalmente humano, ¿no? De reconocer esta humanidad en un contexto particular. Interesantísimo. Wow. Y así como de curioso, ¿no? ¿Cómo aplicas esto en tu consulta? ¿De qué forma lo transmites? Ahí ha sido un aprendizaje tremendo, porque tiene que ver mucho más con las personas que conmigo, evidentemente, ¿no es cierto? Creo que lo más desafiante tiene que ver con darnos el tiempo, que puede tener que ver con la confianza, por ejemplo, en mí como terapeuta. Estoy hablando de la consulta individual, luego podremos hablar de cómo llevar este tipo de educaciones o consultas de otra manera, que me parece también un modelo interesante. Pero la consulta individual creo que tiene que ver mucho con la educación. Yo trato de educar a las personas en algunos temas biológicos sin mucha interpretación, sacándonos el peso. Porque, por ejemplo, cuando hablando del sobrepeso y la obesidad, que es un tema muy masivo, a veces las personas llegan a la consulta con una gran carga emocional, ¿no es cierto? De que no puedo, de que sí puedo, de que hice esto, de que no hice esto, culpa, ¿no es cierto? Tanto lo veo en enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, con problemas como el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedad autoinmune. Y cuando hay una explicación de la problemática, creo que hay un cambio de switch en las personas. Entonces, a veces a mí me pasa mucho que la primera consulta es un conocerse nomás. Creo que finalmente lo desafiante, mira, me acuerdo cuando fundamos Casa Vive, que es un centro de salud Concepción, que hoy día estamos en pausa, pero que se autodefinió como un centro de medicina humana. Una de nuestras primeras así como certeza era decir, no sabemos bien qué vamos a hacer, pero vamos a ir a las personas hartas veces.
¿cachai? O sea, las personas necesitan harta ayuda, porque necesitan, y necesitamos entonces que la comprensión de la persona de lo que es ir al médico se vaya modificando, porque cómo cambiamos la reflexión y la idea de que voy al médico a que me den un listado de pastillas, a que voy al médico que me va a decir, te acaban de diagnosticar una diabetes, ¿sabes lo que es la diabetes? Ni idea. Tenemos que empezar a hacer una clase de páncreas entonces, y de metabolismo humano, ¿cachai? Y creo que esa educación que en mi experiencia personal he podido ir calibrando cada vez mejor respecto a la persona, esa educación es capaz de empoderar a las personas, bajar carga emocional y poner mano a la obra de una manera más concreta, pero por otro lado con tanto tema relacional y emocional que a veces estamos expuestos, muchas veces antes de eso aún es un bajar, bajar ansiedades, escuchar, detenerme. El otro día una paciente me dijo eso, que fue muy hermoso. Yo le preguntaba qué fue lo más lindo del proceso que llevamos, que han sido varias consultas, una diabetes en reversión, mucha educación. Y más allá de decirme, es que aprendí que tenía que comer esto, es que aprendí que tenía que hacer ejercicio, es que aprendí que el ritmo circadiano, es que aprendí que mis relaciones, fue decirme, es que tuve la oportunidad de detenerme y observarme. Entonces creo que hoy día veo así el primer acercamiento, lo pienso así. ¿Cómo logro que esta persona se detenga y se observe? Y desde ahí nacen. Lo otro es consecuencia. Lo otro es consecuencia de un cambio de mirada, de un hacer, un darse cuenta, por así llamarlo. Y eso ha sido bonito trabajar en la consulta individual, en consultas grupales lo hemos hecho también, que creo que eso también ha sido bonito, tuvimos experiencias muy bonitas de consultas grupales que hacía yo con una colega, en donde los dos teníamos consultas individuales, teníamos actividades grupales, y la idea era, desde los síntomas se pueden utilizar mucho en esta educación, como el síntoma, más allá de ser un sinsentido a bloquear, es el punto de entrada para este autoconocimiento. Y eso es muy lindo para las personas porque es un mensaje de ellos, no es un mensaje mío en este caso como médico. Porque yo no le digo que, no sé, deje la harina procesada. Su cuerpo se lo dice con la acidez después de comer harina procesada. Entonces, cuando ayudamos a ese proceso de autocomprensión, es cuando yo creo que los aprendizajes se realizan de manera definitiva. O yo, en mi observación, aprendí que esa persona, en lo relacional, quizás me tengo que alejar o tengo que cambiar mi manera de relacionar. Pero creo que la gran manera de cambio tiene que ver con eso, con la observación y con el aprendizaje entonces haciendo, que también eso es súper humano, porque el humano no aprende cuando yo en la consulta le digo, oye, tenés que caminar 10 pasos y comer no sé cuánto, sino que la única manera de aprenderlo, o la gran manera de aprenderlo, incorporarlo, tiene que ver con el hacerlo, ¿no es cierto? Todos hemos aprendido a andar en bicicleta, andando en bicicleta, no con el listado de instrucciones. Entonces allí hay un desafío, cómo llevamos esto a la práctica, al hacer, pero por ahí te puedo transmitir que ha sido para mí en la práctica, en la experiencia, el desafío principal ha sido hacer consultas más largas, que también hay que ver cómo este tipo de abordaje se puede sistematizar para hacerlo más masivo, por ejemplo. Y viendo a las personas con harta calma, es bien simple, por ejemplo, cuando uno piensa, oye, me demoré tanto tiempo en desarrollar una problemática de salud y quiero solucionarlo en 2 días con una pastilla. Y ese mensaje cultural tiene que ver con la inmediatez, con lo masivo, con la venta, ¿no es cierto?, de medicamentos, con el alejarnos de la incomodidad, el dolor. Y es complejo que hagamos un buen darnos cuenta de eso cuando todo el ambiente tira en contra. ¿Por qué voy a querer tener dolor de cabeza? O sea, que entendamos que tener dolor de cabeza, además que es muy difícil, porque cuando yo en los últimos años he tenido pocas molestias. Entonces es complejo realmente mirar a una persona que está con un dolor de cabeza fuerte y que necesita tapar para funcionar, versus lo que podría ser el darse el tiempo para el aprendizaje. Creo que las dos cosas pueden ir de la mano. Eso también es una de las ideas fuerza que yo considero de cuando me refiero a medicina humana, que es un poco lo que yo estudio en medicina integrativa, es la integración. Claro. El autoconocimiento.
autoconocimiento, detenerme, autoobservarme, aprender para cambiar hábitos, mientras uso metformina, por ejemplo, espectacular. Y eso todo es humano, porque los medicamentos lo hemos desarrollado nosotros también. Entonces, y la cirugía, y cualquier otra futuro tecnológico que haya, que probablemente va a haber, gran futuro tecnológico. Y la medicina humana va a ser luego inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y otro tipo de cuestiones que no podemos imaginar que probablemente ya están pasando en otra parte del mundo. Veo que en la postura que planteas también tiene algo bonito, que es como de cierta fascinación por lo humano, ¿no? Como Mm, de descubrimiento, y eso involucra no solo a este cuerpo, a esta experiencia particular, sino que también esta construcción social, cultural, tecnológica, ¿no? Que a veces mm. podemos llegar al extremo de demonizar todo aquello que se ha avanzado, ¿no? Pero acá es como hay una Claro. fascinación de decir, wow, increíble Mm. todo lo que hemos hecho, aprendido y seguimos aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo hasta quizás cuándo, ¿no? Sí, creo que eso es fundamental, Francisco, y ahí yo siempre me quedo pensando en la conversación y la integración de áreas. Es decir, quienes trabajamos con seres humanos, en la medicina, por ejemplo, la visión de la medicina cuando se queda en fisiología, farmacología, que son cosas espectaculares y fascinantes, termina siendo muy ciega a la, ¿no es cierto?, a la complejidad del ser y del quehacer humano. Y ahí yo creo que la medicina humana o la salud, justamente uno de los grandes desafíos para el presente y para el futuro es la integración no solo de distintas miradas dentro de la medicina, sino que afuera, evidentemente. O sea, ¿qué tiene que decir acá la arquitectura? ¿Qué tiene que decir las religiones diferentes? ¿Qué tienen que decir corriente de medicina ancestral? ¿Qué tiene que decir la política, el deporte, la cultura, el arte? Entonces, por ahí creo que y esto para mí es algo súper relevante a transmitir a las personas que trabajan con personas, sea en la medicina, en otras carreras de la salud o en otro tipo de facilitaciones, terapias, lo que sea, que es justamente eso, debemos, creo yo, debemos abrirnos a la curiosidad de conocer al ser humano. Y eso significa, como dices tú, una fascinación por la experiencia. Es que cuando uno observa al ser humano, bueno, yo te lo digo de mi experiencia, va a variar, ¿no es cierto? Pero cuando nos sacamos algunos juicios, nos abrimos a reflexionar, eh, en todas las cosas vemos al ser humano. Por lo tanto, vemos, no sé si belleza es la palabra, pero, o sea, yo puedo escuchar desde reggaetón a música clásica, ¿no es cierto? Y puedo entonces hablar de medicamentos y hablar de meditación, y puedo andar a pata pelada, puedo ponerme té. Creo que por ahí hay una integración, una manera de ver el mundo, que insisto, más que ser como una idea de cómo yo quiero vivir, me parece relevante para quienes trabajamos o ejercemos el arte o el oficio, por ejemplo, de la medicina o de otra carrera de la salud. Me parece que es relevante esta comprensión, porque cuando llega un niño, por ejemplo, hoy día escuchando reggaetón, todo el día metido en redes sociales, si yo estoy ajeno a esa experiencia no lo conozco y no tengo oportunidad de conocerlo. A mí me pasó mucho trabajando en pediatría, que trabajé muchos años en urgencia, que claro, después yo era un niño, en comunicarme con los niños era un niño, y no había mucha conversación, había darse las manos, había gestos, había cantar unas canciones, ¿cachai? Y eso es desafiante hoy día porque hay muchas cosas ocurriendo en la vida humana. Y quizás es imposible que me haga un experto en todas las visiones culturales, pero sí, por ejemplo, si trabajo en Concepción, puedo más o menos conocer a las personas de Concepción. Eh, y eso creo que es muy enriquecedor para la práctica, para la clínica, en el fondo. El que yo conozca y sea curioso por conocer a los seres humanos. Entonces creo que como lo dices tú, esta fascinación que creo que tiene que ver con una curiosidad. Curiosidad. A mí siempre me llamó la atención, Francisco, es que estaba estudiando alimentación basada en plantas, pero que había uno hablando de alimentación carnívora. Entonces, ¿cómo vamos a estar tan locos que acá vamos a tener la razón y acá tan desquiciados que si soy curioso, sin prejuicio, sin juicio, qué puedo aprender de acá, qué puedo aprender de acá? Y así para muchas áreas del quehacer humano,
en donde hoy justamente la medicina pareciera tener a veces posturas contradictorias. Yo veo mucho eso en la consulta, cómo personas llegan confundidas por mensajes que parecen ser contradictorios de médicos, ¿cachai? Con diferentes visiones, que es totalmente válido, y yo creo que esa curiosidad y esa fascinación que nos lleve a la capacidad de conversar entre nosotros, creo que es súper relevante. Sí. Y mientras te he ido escuchando, has mencionado varias palabras que me han llamado la atención. Por un lado, esto de la curiosidad por sí sola. Por otro lado, también esto del no juicio o el explorar como libre de juicio, ¿no? De estos prejuicios. Y también esta idea de adaptarse a los ciclos humanos, ¿no? Con cierta paciencia también de lo que nos ocurre. ¿Por qué me resonaron esas palabras? Probablemente muchos de ellos son dentro de los principios de mindfulness o atención plena. La idea de la paciencia, del no juicio, del contemplar libre de juicio, eh, o de la curiosidad, ¿no? De esta mente de principiante, es parte misma de la práctica. Y Varela decía que esta práctica es un saber hacer ético, ¿no? La ética viene a ser el conocimiento, la meditación vendría a ser un saber hacer. Es un hacer carne el conocimiento y que de esta carne se haga una acción. Entonces, la meditación justamente nos lleva a la idea de la curiosidad, de darnos cuenta que nos ocurre sin enjuiciar automáticamente qué me ocurre o sin reaccionar de forma automática, ¿no? Simplemente mantenerme ahí con esa experiencia humana mientras estoy sentado, decir, ok, el sonido me genera un poco de rabia, ok, sí. Este pensamiento me da alegría, y se sienta acá en el pecho, interesante, ¿no? Entonces ir explorando esa experiencia humana desde la meditación, como un laboratorio, un laboratorio humano, sí. Me hace pero un sentido tremendo, que justamente la observación, la autoobservación, la observación de los demás, sin este juicio, o sea, le bajamos la interpretación a la percepción, ¿no es cierto? Y nos quedamos con la percepción y la capacidad de describir esa percepción. Y eso, qué importante que sea educado, porque eso nosotros, tú lo entiendes, por ejemplo, y lo puedes expresar así de bien, yo lo entiendo de alguna manera, porque alguien me lo ha transmitido, me lo ha enseñado o lo hemos practicado. Y eso cambia el cómo yo me desenvuelvo en el mundo, evidentemente. Y me parece digno para el ser humano, sabiendo que como seres biológicos tenemos esta capacidad. Tenemos la capacidad de ser yo operando, ¿no es cierto? Y también de decir, Manuel está conversando ahora con Francisco en la pantalla, y nos podemos observar en cosas, como decías tú, yo puedo observar que me ocurre algo, que tengo una sensación en la guata que es incómoda, pero puedo observarlo sin el peso, por así decirlo, sin el peso interpretativo, que cuando está unido a emociones relacionales en la historia del ser humano, pasa a ser una majamama, por así llamarlo, de experiencia, ¿cachai? Que creo que necesitamos como ayudar a las personas a ordenar, a entenderse como ser, que eso puede ser lo que yo mencionaba antes, el pacto inicial, porque es como la comprensión biológica del ser humano, cómo pienso que pienso, cómo converso. Creo que es bien interesante lo que tú hablabas de Varela. Yo tuve la suerte este año de estudiar eso. Estoy terminando un diplomado de biología al conocer en la Universidad de Chile, que es la teoría de Humberto Maturana y Francisco Varela, y que me ha abierto el mundo en la comprensión justamente del tipo de animal que somos, desde el lenguaje, algo tan bello y complejo, y cómo ese tipo de visiones suman a la práctica médica y a la comprensión de estos fenómenos, así como otros saberes también. Por eso yo creo que en esta hibridación de saberes también hay muchas corrientes que han dicho estas cosas de manera diferente. Para mí fue muy fascinante hacer un recorrido sobre sabidurías ancestrales, por ejemplo, y pegarme leyendo el Tao un buen rato, o la Biblia, que yo la leí de chico por haber sido católico, o leer el Gita, el Bhagavad Gita, que es el canto del bienaventurado hindú, y así el Dhammapada, y un montón de cosas que
más allá de estar más cerca de la verdad, es decir, chuta, esto lo escribieron hace 2600 años y nos dicen cosas tan sencillas. Son, uno encuentra simpleza y familiaridad, o leer, por ejemplo, filosofía mapuche, y leer la definición de salud es como el estado del león andino antes de atacar, porque está acechando y está respirando lenta y profundamente de una manera casi imperceptible. Entonces, en una frase así, que es de observación de cómo el león acecha, se encuentra todo un relato fisiológico, ¿no es cierto?, de que tienen su sistema inmune, su sistema autónomo, perdón, preparado, ¿no es cierto? Entonces es maravilloso cuando uno encuentra esas cosas en diferentes corrientes. Y es lo bonito de poder abrirlo, entonces, independiente de mis ideas, a explorar otra alternativa. Y tiene lo mismo que ver esto entonces con el no juicio, ¿no es cierto? Con el poder, pese a que yo tenga una idea, y que pueda estar enamorado incluso de una idea, me abro a leer y a explorar y a conversar con otras ideas que pueden complementar entonces mi visión. Totalmente. Hay una pequeña frase del Dalai Lama que representa esta ética nuclear humana como una taza de agua y las distintas culturas le ponen una bolsita diferente de té. Bacán, no lo conocía. Pero es una buena metáfora. Sí, esos elementos comunes que se encuentran en distintas culturas. Sí. Exacto. Interesante. Entiendo que estamos en la hora respecto a lo que habíamos dicho, pero estoy al mismo tiempo muy entretenido en la conversación. No sé si quieres conversar un tema o tienes algo que hacer y tenemos que ir cerrando. Oye, yo puedo conversar unos minutos más y de hecho quería hacerte una pregunta Claro. o plantearte una inquietud sobre la que justo ayer escuchaba a otra persona hablar de esto, como el mindfulness, ¿no es cierto? Mind ocupa la palabra mente, atención. Entonces, mi pregunta era, o escuchar tu reflexión respecto a la idea que viene desde el lenguaje, que quizás no podemos expresar de otra manera, de la mente y el cuerpo, como dos dimensiones que se nos han planteado a veces separadas. Como por ejemplo el ejercicio, ¿cómo entiendes tú el ejercicio que hicimos al inicio? ¿Eso es un ejercicio de mente? De cuerpo. ¿Sabes? ¿Cómo ves tú esa división? ¿Cómo puedo organizar mi pensamiento respecto a eso? Entiendo. Para partir que la traducción mindfulness es una traducción, ¿no? No sé si es la mejor, no sé si es la peor, pero es una traducción. Y, y surge en 1700, es una traducción relativamente antigua de la palabra sati. Y sati tiene dos acepciones, una que es atender o atención, y la otra es de traer al presente o recordar. Tiene esas dos acepciones la palabra sati. Y Varela lo definía como conciencia plena o totalmente consciente, ¿sí? Y ahí cambia la idea del mindfulness, ¿no? De esta idea de mente, como algo diferente. De hecho, en castellano se menciona habitualmente atención plena, ¿no? Tener una atención plena. Y a mi parecer son conceptos diferentes y se pueden entrenar de forma diferente, pero en una práctica más sostenida en el tiempo, el cuerpo y la postura y la respiración se vuelve esencial para volver y prestar atención al presente. Y la atención no está en un elemento etéreo, sino que está expresándose en cuerpo, en sonido, en mente a veces, ¿no? A veces en emoción, pero tiene esta integración de toda la experiencia humana. Y hay una práctica que uno abre totalmente la atención, la deja totalmente abierta, donde cualquier experiencia que surja en ese espacio de conciencia es parte de, ¿sí? Y ahí se disuelve esta idea de que la mente está aquí, ¿no? Sino que se vive más encarnada. Es una encarnación de eso. Entonces, es una práctica principalmente encarnada. Está en cuerpo. Sí. Cuando uno va a leer los libros más tradicionales, por ejemplo, de budismo zen,
focalizan la atención en el vientre bajo como foco inicial. También hay varias artes marciales que se centran en ese vientre bajo, ¿no? Como punto esencial de, de equilibrio, de dónde transmito la energía física, incluso de cómo, desde dónde me muevo, desde ese punto nuclear. Entonces, mucho de bajar hacia el cuerpo la tensión. Y disminuye un poco esa narrativa también que te aleja del cuerpo y opina sobre, más desde la experiencia directa de las cosas. Sí. Correcto. Sí, interesante. Ahí me nace claro decir, alguna vez lo he escuchado, todo es mente, todo es cuerpo. Y cómo la visión de lo contrario genera quizás una ruptura en la comprensión de la salud de las personas, o desde la medicina también, en la necesidad de organización. Tenemos la psicología como alejada, o la psiquiatría alejada de lo corporal a veces, o una persona que se dedica a la fisiología en el fondo, porque yo uso medicamentos para operar la fisiología, y olvido lo que significa la conversación o las emociones. Entonces, ¿cómo esa visión puede ser relevante? Y es parte de lo que yo voy comprendiendo como medicina humana. O sea, independiente cuál sea mi aporte dentro de la salud, por ejemplo, yo debo poder hacer un ejercicio de atención, por ejemplo, de meditación de 1 minuto antes de entrar a la consulta. Hoy día, por suerte, y tú lo sabes mucho más que yo, cuando la ciencia va avanzando para esos lados, y ahí es cuando va a ser realmente enriquecedor, y va a hacerlo ahora de manera, yo creo, súper así, escalada en esta idea de la integración, ¿no es cierto? Totalmente. Cuando ya la ciencia nos muestra evidencias tan bonitas para que estas herramientas puedan ser tan validadas, que obviamente es relevante, por tanto por placebo, por así llamarlo, como para que se puedan ocupar en políticas públicas, por ejemplo, para que puedan ser usadas por todas las personas, y con la connotación que tienen las personas de eso. Ahí siempre pienso en la educación de las personas y en lo que las personas entienden por salud. Pero cuando las personas entienden como separado la mente del cuerpo, es complejo. Yo lo he visto complejo, porque separamos. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía antes, o sea, estoy tratando de mejorar mis emociones, por ejemplo, entonces voy al psiquiatra. Y hablamos de emociones, de pensamientos, de ideas, usamos quizá un fármaco, pero mis pensamientos ocurren por... Te perdí. O mucho más complejo que eso. Pero a lo que voy es que todo eso... claro. No, te decía que los pensamientos, por ejemplo, las emociones, ¿no es cierto? Todo lo que yo puedo lenguajear en un profesional de la salud mental, viene de una biología. Por lo tanto, el que eso esté separado de hablar de alimentación es un sinsentido biológico, porque esos neurotransmisores no aparecen de la nada, sino que vienen literalmente de lo que yo como. Si yo dejo de comer, bajo de peso hasta desaparecer. Por lo tanto, estos neurotransmisores, esta hormona, con las estimulaciones biológicas adecuadas, entonces ahí el otro día pensaba en cómo lo psicosomático también es somatopsíquico, ¿no es cierto? Y finalmente es circular, es redondo en su aparición. Pero creo que es bonito el conversarlo y el darse cuenta, porque luego entiendo que las prácticas no pueden estar separadas, o al menos si yo me especializo en un tema, tengo que siempre decirle ¿cómo estás poniendo ojo en tu pensamiento? Si alguna persona yo la trato de temarlo, ¿cómo le pones ojo a o si alguien trabaja más con pensamiento, que le estás poniendo ojo a tu alimentación, con quién estás trabajando tu alimentación, o si no trabajamos esto con esto, esto no va a tener los resultados que nosotros esperamos, porque no es lo uno o lo otro, sino que el ser humano está acá en uno. Entonces creo que esa reflexión a mí me parece relevante, que desde esa certeza trabajemos, que es como, de alguna manera, en el congreso que nos conocimos, yo lo hablaba como de que seamos conscientes de cuál es nuestro rol dentro de la Majamama, del completo de salud. Eso yo creo que es súper relevante, y a veces hay poca conciencia en las personas de cuál es mi rol, y de que mi rol no es el definitivo. O sea, yo no sano, yo no mejoro a la persona, por así decirlo, ni siquiera en mi práctica médica
pueda estar completa si es que no le pregunto de otras cosas, si no soy consciente de mi rol. Y eso me abre entonces a entender, por ejemplo, otro aspecto de la medicina humana para mí, que es pensar en la revolución de la cultura. Entonces, yo hago algo con un paciente, pero soy consciente de que hay una revolución cultural de la que debo formar parte para traerles algo a las personas, ¿no es cierto?, en el trabajo individual, pero también quizá en la conversación y en mi opinión política, ¿no es cierto?, y en mi postura de una cierta manera respecto a cómo vamos a seguir desarrollando la cultura. Entonces, como el ser conscientes creo que es relevante. Cuando somos bien conscientes, nos abrimos a la colaboración. Yo siempre digo a las personas, cuando alguien me pregunta algún consejo, así como, ¿cómo lo haces tú? Derivar, colaborar, siempre derivar y siempre colaborar. Porque hay algo que aunque yo no sepa, que no estoy viendo en esa persona. Entonces es muy digno para esa persona que yo le pida ayuda a otro profesional. Y te insisto, aunque yo no me dé cuenta de que me falta algo, o sea, cuando yo pienso, no, estoy súper bien con esta persona, está todo perfecto lo que estamos haciendo, pues probablemente es la mayor trampa de mi experiencia. La certeza. ¿Cachai? Claro, y es cuando más te diera a decir, necesito una colaboración por otro profesional u otra instancia. Y a veces tenemos poca conciencia de eso en la práctica, ¿no es cierto? Totalmente. Qué buen punto esa idea. Y de ver la derivación como una colaboración, ¿no? Y al mismo tiempo integrar estas colaboraciones y derivaciones en puntos en común y encuentro. Y particularmente esta idea de una medicina tan fraccionada que se basa en las em, interconsultas, ¿no? Pero una interconsulta que no tiene retroalimentación, entonces no tengo idea de qué está pasando allá. Y eso puede generar esta idea de que todos tienen razón en su pequeñita isla de razón, y todos Exacto. desde su pequeñita isla le dan una muy buena recomendación de lo que tiene que hacer la persona, pero desde estas 10 recomendaciones, todas muy buenas y validadas en evidencia, la persona no puede integrarlas por condiciones sociales, por ejemplo tú, o que incluso son contradictorias la una con la otra, que lo habías comentado en un momento. Es súper importante armar esta red y bajar estas islas, ¿no? Y que haya un gran territorio donde se pueda conversar sobre esta interconsulta. Sí, bueno, creo ahí yo pienso desde mi vereda lo relevante que es la medicina general, entonces, Sí. o la medicina familiar, ¿no es cierto? Sí. Que es lo que a veces yo veo con crítica y con tristeza a veces, como las personas, por ejemplo, se autoderivan al especialista. Y eso cambia la experiencia completa de la percepción de salud. Porque yo me autoderivo al especialista por un dolor abdominal y voy al gastroenterólogo. Y como decías tú, en la isla de conocimiento del gastroenterólogo está perfecto que haga lo que hace el gastroenterólogo. Pero si no hay conciencia de que eso está enmarcado en un ser humano completo, en que en esa instancia no va a haber tiempo ni herramientas para trabajar ciertas cosas, debiera ser obligatorio casi que ya conversaste con tu médico de familia o ya conversaste con tu médico en general, que es alguien que yo creo donde yo quiero poner el valor en mi oficio y en mi desarrollo profesional, que es como justamente en esto, es en la generalidad, ¿cachai? Que creo que es algo que a veces en la práctica médica hoy día está ausente, porque fuimos seducidos para la especialización. Cuando yo salí, de hecho pienso en mi historia como el estar acá, claro, tuvo que ver con esa pausa cuando salí, que fue justamente una pausa de decir, hay hartas cosas que me generaban fascinación, pero darme la pausa para ver qué iba a pasar, terminó ocurriendo otra cosa. Lo que tampoco quiere decir que un especialista no pueda tener un enfoque basal de generalización, ¿no es cierto? Es la conciencia lo que lo hace relevante. Eso es lo que no quizás fuera relevante que no perdieran la especialización. O sea, yo vengo acá y opero hipófisis, ¿no es cierto? Pero mi relato, mi manera es siempre consistente con el reconocimiento del ser humano en todas sus dimensiones, en sus preocupaciones, y en el que lo que yo no sé y no tengo el tiempo para hacer las herramientas, sí o sí debo buscar la colaboración en otros profesionales. Creo que ahí puede haber una conciencia súper relevante de trabajar entre los profesionales de la salud. Totalmente. Ahí había un ejercicio
desde otra área, ¿no? Particularmente de burnout parental, de hacer una lista de todas las buenas recomendaciones que han hecho y tratar de seguirlas todas el mismo día puede provocar más estrés que el beneficio que tiene cada una de ellas por separado, ¿no? Mm. Eso es interesante también. Esta presión que hay incluso una presión por estar saludables, ¿no? Tengo que meditar, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer sano, tengo que Sí, interesante esas narrativas que se arman. Sí. Sí, creo que eso, Francisco, yo lo veo mucho, como yo supuestamente soy especialista en cambiar hábitos, en cambio de hábitos, veo mucho eso, porque hay una presión que suele ser una autopresión, por supuesto impuesta por el ambiente, pero a mí me ha pasado también en mi experiencia personal, estar absolutamente autopresionado a hacerlo bien, por ejemplo. Entonces le ponemos connotaciones morales a todo lo que hacemos. Y mira, me da mucha risa y alegría. Este año tuve la suerte de ir a Santiago a dos instancias que parecen contradictorias. Uno que fue el Congreso de Medicina del Estilo Día, ¿no es cierto? Donde hay contradictorios en la recomendación de nutrición, en realidad nada más. Y otro en el Keto Santiago, que es un evento de alimentación cetogénica y low carb. Y lo que encontré maravilloso fue que en las dos presentaciones finales de los dos expositores más importantes, que uno fue la presidenta de la Sociedad de Medicina Estilo Día y el otro fue Carlos Jaramillo, que es un difusor de salud bien famoso, los dos dieron como indicación médica tomar vino. Y yo me quedé pensando, digo, oye, el alcohol hoy día es lo que tiene evidencia científica categórica para decir no tomemos alcohol. O sea, si sumamos 2 más 2, el alcohol no va a estar recomendado. Pero en dos instancias, más allá del alcohol, por supuesto, tiene que ver con la culturalidad de lo que es alcohol en Chile, en este caso, que tenía que ver con compartir, ¿no es cierto? Entonces el ser humano reconocemos que no es matemática, ¿no es cierto? Y que lo que dice la ciencia no es algo para cumplir a rajatabla, sino que tiene que ver con luces para conocernos mejor, pero que la experiencia entonces, convivir, el compartir humano, es algo que no busca, o la salud entonces no busca una perfección teórica, sino que busca un autoconocimiento, un compartir y un ser parte, en este caso, de una cultura, y por eso está el vino como parte de la cultura chilena quizás. Pero me llamó mucho la atención porque en el Congreso, donde se habló mucho de evidencia científica, que las dos personas más importantes, por así decirlo, del Congreso dieran como una recomendación de salud, juntarse a tomar vino con los amigos. Yo dije como, upa, acá esto es interesante, porque en el fondo todos nos damos cuenta de lo que está pasando, que no podemos simplemente hablar de ciencia de una manera alejada de las emociones y del convivir humano natural, sino que acá hay cosas, hay algo más allá en el fondo de la evidencia científica. Totalmente. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo y compartir tu experiencia en esta medicina humana que es tan interesante y cada vez ha tenido más gente que lo está siguiendo, ¿no? Y que está explorando y buscando eso. Y quizás volviendo a esa curiosidad humana de querer hacerlo mejor y quizás incluso esta esencia, este núcleo, esta agua, de querer aliviar el sufrimiento y cultivar bienestar, ¿no? Independiente de cómo lo entendamos, pero ahí hay cierta brújula o dirección. Y para finalizar quería citar una frase que estuve hace poco la estuve leyendo y creo que calza mucho con lo que estábamos hablando, con la idea de la integración o de la pluralidad de métodos o de observaciones, ¿no? Y ojo que este libro es de 1913, de un psiquiatra famosillo, Jaspers, en la psicopatología general, y dice que la función de la psicopatología son 3 elementos, y creo que va mucho con lo que estamos hablando. 1, el esclarecimiento, la ordenación y la cultura. Tiene que esclarecer el saber en los tipos base y la multiplicidad de métodos. Tiene que saber los tipos básicos en la multiplicidad de métodos, resumir en un ordenamiento natural, y ojo acá, finalmente llevarlos al autoconocimiento en el todo cultural del hombre. Creo que resume muy bien lo que hemos conversado, ¿no? Gracias, Francisco. Gracias a ti. Sí, totalmente. Y es bonito
esta idea de volver al origen en algunas cuestiones. Gracias, Francisco. Un gusto conversar contigo. Igualmente, espero nos volvamos a ver en presencial o virtual. Un abrazo. De todas maneras, abrazos. Chao.